106.5. Son las 9:04. Entonces, señores, está con nosotros don Carlos Alberto Montaner y está con nosotros el expresidente boliviano Tuto Quiroga. Don Carlos Alberto Montaner viene a la presentación de su libro y con él vamos a hablar de esto en breve. Marilena había dejado una pregunta para el expresidente de Bolivia, Tuto Quiroga. Vamos a refrescar la pregunta. Sí, y pedirle excusas a Montaner. Hemos abusado de él con su tiempo, como él es parte de la familia, ¿verdad? Y además, para mí escuchar a Tuto y escuchar a Ortuño es un placer, o sea que es perfecto. Qué bueno. Entonces, preguntaba la opinión de ustedes sobre un planteamiento que hace Montaner en el libro, de que uno de los principales problemas en América Latina es esa ruptura entre gobernantes y gobernados. Según él, hay una percepción de ver a los gobernantes como corruptos y a las instituciones gubernamentales que están ahí para proteger los privilegios de unos cuantos. Entonces él decía, esto es muy peligroso, pues puede dar cabida a cualquier cosa, y que los presidentes tienen que recuperar esa figura de ser defensores del pueblo. A ver, bueno, gracias, un gusto estar acá en Sol de la Mañana, en este día nuboso en Santo Domingo. Tenemos varios invitados que vienen acá de lejos a este evento internacional que ha convocado Ito Bisonó, pero creo que nadie viene de más alto que yo, vengo de La Paz. Allá el aeropuerto está a 4.000 metros de altura. El único lugar del mundo donde Lionel Messi no ha metido ni jamás va a meter un gol, por si acaso. Aunque pueden traer a Manny Ramírez y el resto acá en unos jonrones largos. Allá estamos más cerca del cielo. Lo que señalabas, mira, sobre la ruptura. No cabe duda que hoy vivimos en un mundo completamente diferente. Yo en mi juventud era ingeniero de sistemas de IBM. Y uno vendía sistemas gigantescos de datos, de informática, que era para las grandes empresas. Y el resto de la gente, particularmente en América Latina, no tenía forma de comunicarse. Si uno quería estudiar, había que ir allá donde estaba depositado el conocimiento, a universidades de Estados Unidos o de Europa o quizás de Brasil. Pues ahora resulta que todos viajamos y aquí ya tengo lo que hace un par de décadas en este celular hubiera requerido 2 baúles para tener todo lo que acá contamos en el celular, 4 cámaras, 40 megapíxeles, no sé cuántos libros, todo el sistema de información, y el mundo hoy está interconectado. Eso ha roto las jerarquías de gobiernos, de empresas y todo lo que se tenga. Y ha traído mucha luz pública, que es el mejor desinfectante contra la corrupción. Hoy no se puede esconder. Aún un gobierno oprobiosamente autoritario no puede cooptar los canales y los periódicos para tapar malos manejos, temas dolosos o corrupción, porque la gente, aún en regímenes autoritarios abusivos como Venezuela, vía redes, tiene forma de mostrar lo que está pasando. Y creo que lo de la corrupción que se ve, debemos aprender lo siguiente. Corrupción siempre ha habido. Lo que se tiene ahora, a raíz de que el país más grande de América Latina tuvo una bonanza gigantesca por ingentes recursos que ingresaban producto de la bonanza china. China compraba comida, energía, minerales, en Sudamérica les vendíamos a precios ascendientes, volúmenes crecientes, se llenaron las arcas fiscales y Brasil instauró un sistema transnacional de corrupción galopante, que fíjese, ayer Keiko Fujimori también cayó presa en Perú, y ese sistema uno puede reprobarlo, condenarlo, pero hay que reconocer que hoy en Brasil hay algo que no tenemos en Venezuela, en Bolivia y jamás en Cuba, una justicia que puede acabar con la impunidad y procesar a aquellos que están en corrupción. Y cuando uno pregunta en mi vecindario, ¿cómo el señor Bolsonaro, que es un Trump y no sé qué, sacó esto? Hay que entender que en Brasil, para el votante, lo que quiere es acabar con la corrupción, acabar con la criminalidad y acabar con la contracción económica. Esas 3 Cs potenciaron a Bolsonaro, ahora va a ser presidente de Brasil, y se han venido muchas investigaciones de corrupción impulsadas desde Brasil. Con Bolsonaro van a venir más, y aquellos que se metieron en Lava Jatos y Odebrecht en Perú, en cualquier lugar, que pongan las barbas incluyendo el presidente Temer, que sí realmente es una persona cuestionable, más que Lula. Mire, el tema de Brasil era sistémico y por eso es el voto de Bolsonaro. Obviamente Lula es el que armó todo esto. A mí como sudamericano me dolía que Lula era considerado una suerte de ícono regional político. Veo aquí unos carteles que viene Shakira, pues la Shakira de la política latinoamericana era Lula, y que el Mundial y las Olimpiadas y demás.
En mi país había que hacer romería de los líderes políticos, al besamanos que decimos, a saludar a Lula. Yo nunca lo hice. Me parecía que era nocivo para la democracia, contemporizaba con el autoritarismo de Chávez, le sonreía a los Castro en Cuba. Un presidente de Brasil, donde había democracia y libertad, me parecía inadecuado eso, y nos traía a las empresas brasileñas a hacer empresas con el doble de precio, que se robaban dinero de nuestros países, y eso se terminó, y eso no era de Lula solamente, era del sistema brasileño encabezado por Lula. Y los 30 millones de pobres que subió, lo sacó de la pobreza. Mire, porque tuvimos la bonanza china, y jamás uno puede justificar el haber hecho avances sociales en medio de la bonanza china. Ojo, en Sudamérica todos cuadruplicamos exportaciones porque los chinos compraban hierro brasileño, soya argentina, cobre chileno, petróleo venezolano a 3 o 4 veces los precios y en mayores volúmenes. Eso da margen para lo que Carlos Alberto describe, el populismo. Claro, el populismo es llevadero o sostenible en el mediano plazo si uno tiene esta clase de ingresos. Lo triste es que buena parte de esto fue despilfarrado y robado. Y lo que señalabas, hoy ya no se puede esconder eso, que alguien se compró un departamento, un vehículo, alguien sale en las redes, te saca la foto y se está haciendo la investigación. Entonces, si ustedes me preguntan, en nuestra región este año, los temas dominantes son la corrupción transnacional que vino de Brasil y que no hay impunidad. El personaje de la década de América Latina no es un político, no es un presidente, es un juez, Sergio Moro de Brasil, que ha creado un triángulo contra la corrupción letal: delación premiada, diseminación informativa, detención preventiva. Te detenía, cantabas, delatabas al resto, diseminaba con medios libres, con prensa libre, y así ha logrado castigar a políticos, como dices tú, de todos los lugares. A Ezio Neves de un lado, Lula del otro, pero se acaba la corrupción. El otro tema dominante va a ser el preservar la democracia en un momento donde el proyecto autoritario impulsado por Cuba está en curso, una intención de consolidar 4 Cubas en América Latina: la original de la isla, la de Venezuela, la de Nicaragua y la receta que viene en mi país, que está basada en modelos autoritarios que pulverizan la libertad, trituran el derecho y consolidan gobiernos hegemónicos. Bueno, que hay muchas otras preguntas para Quiroga, pero vamos a introducir también la conversación con Carlos Alberto Montaner. Primero vamos a hablar del libro y después de algunos temas que quedan pendientes y algunas cosas que se desprenden de lo dicho por el expresidente Quiroga, porque también hay otra preocupación, y esa preocupación ha sido tema de muchos seminarios. Recientemente hubo uno donde había un grupo de personalidades hablando sobre el problema este del gobierno de los jueces, que es otra cosa también extrema, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de la política de los jueces. Sí, y el gobierno de los jueces como politizados, como gente ahora que no ha sido electa por nadie, de repente se toma atribuciones que lo llevan a desconocer decisiones de una persona que ha sido electa. Entonces, bueno, pero vamos a hablar del manual, de este manual para electores, para presidentes, electoras y electoras, que es sería la versión moderna del Príncipe de Maquiavelo. Bueno. Sería, Julio, gracias por la introducción, y gracias, María Elena, y Consuelo. Sería el Príncipe en nuestros días, porque el Príncipe fue una receta para el siglo XV, XVI, donde efectivamente el personaje podía terminar con las guerras civiles, con la anarquía, con el caos, y era seleccionado para esos fines. Y había una especie de contrato, que fue lo que se planteó en el Príncipe. Pero ya hoy en día no es así. Hoy en día hay un procedimiento, hoy en día desde hace muchas décadas. Y es una fórmula diferente de enfrentarse al problema. Yo creo que María Elena ha tocado con lo que es el tema esencial, el divorcio entre la sociedad y el Estado. Que yo creo que eso es muy importante, porque efectivamente hay un divorcio que se ve en los Estados Unidos, se ve en América Latina, se ve en Europa, y eso es
muy grave porque eso le abre la puerta a los fascismos, a los comunismos, es decir, a las formas autoritarias de controlar el poder, de la cual se arrepienten las personas con el tiempo, pero en principio lo que ocurre es que hay una especie de conformidad con el tipo que viene a salvarnos de la corrupción, el tipo que viene a salvarnos, no en balde, el segundo nombre de Bolsonaro es Mesías. Sí. Se llama Yair Mesías Bolsonaro, y eso pues en este caso no tiene mucha significación, pero sí el hecho de que viene a salvarnos de una cantidad de problemas muy serios que tiene la sociedad brasilera, y la gente está cansada, como decía Tuto, de la corrupción, está cansada de la violencia, y por eso lo eligen y por eso lo elevan a la primera magistratura del país, lo cual es, y insisto en eso, es muy peligroso. Y el manual lo que intenta es recuperar el gusto por las instituciones, el entender que los 20 países más prósperos del mundo funcionan sobre la base de instituciones y las leyes, y no sobre la base de los caudillos iluminados. Kissinger, en su Tratado de la Diplomacia, dice que los estadistas, y esto también va para el presidente Quiroga, cuando llegan al poder, primero tienen mucho tiempo y no saben qué hacer. Cuando se está terminando el gobierno, ya saben qué hacer, pero ya no tienen tiempo. ¿Qué de verdad tiene esto, presidente Quiroga? A ver, creo que es así, es indudable que es la regla de la democracia, pero a mí eso me parece sano y bueno. Mi preocupación va por otro lado en relación a lo que señalas, de aquellos gobiernos que cuando empiezan no saben qué hacer y tienen mucho tiempo, y que cuando se les está acabando el tiempo y ya aprendieron cómo robar, cómo destruir, cómo pulverizar, requieren impunidad y extienden su límite de mandatos ad eternum, cuando nuestro sistema latinoamericano es presidencial. Jefe de Estado, jefe de gobierno es la misma persona, no es un régimen parlamentario como el europeo, y lo terrible de lo que está en curso en este momento en algunos países es aquellos que se quedan para siempre y que aprenden las malas lecciones y destruyen y se quedan para siempre. Mire, había en Brasil un expresidente Sarney, el primero después de casi 2 décadas de gobiernos militares, y da una regla que me parece de oro para la democracia. Democracia es elecciones libres, instituciones independientes, justicia independiente, libre expresión, poder hacer oposición sin ser criminalizado, y la regla Sarney, hablando de los tiempos del presidente que señalaba Soli. Sarney decía, el último día de su mandato, ¿qué es democracia? Y dice, lo que hice anoche. La gente intrigada le pregunta, ¿y qué hizo usted anoche? Maletas en la fecha que decía la Constitución, el momento que juré. Muy bien. Eso es democracia. Es correcto. ¿Y qué sucede? Cuando hay regímenes que no se quieren ir y van cambiando la Constitución como un traje hecho a medida para extender su tiempo en los mandatos, o, digamos, partamos del régimen original. En Cuba, la tierra de Carlos Alberto, hay un régimen cuasi nonagenario, gerontocrático, dictatorial, que tienen más tiempo gobernando que yo viviendo. Y yo ya debería ser abuelo, tengo 2 hijas casadas que no me coronan hasta ahora, pero son mayores que mi padre los que están gobernando Cuba, y se dan el lujo de, mire, el libro de Carlos Alberto, dice, Manual para electores y elegidos. La versión en Cuba es electores y elegidos, es uno solo, es el mismo, que hace 605 candidatos, 605 escaños, que después dicen que don Raúl Castro, ¿quién es su maquillaje? ¿Quién es eso? Y lamentablemente ese modelo del poder perpetuo es el que se está exportando a Venezuela, el que se exportó en Nicaragua, y lamento decir que en Nicaragua, cuando el señor Ortega pretendió que la reelección perpetua era un derecho humano protegido por la OEA, el mundo cayó. La OEA cayó, estaba en manos de un secretario general, Insulza, cuyo chileno, que el apellido se escribe con S y Z, pero la gestión fue con doble S, Insulza a más no dar, en términos de defensa de la democracia. Y fíjese que ahora en mi país, a pesar de que el límite de mandatos
de presidente. Lo hemos votado 2 veces en 7 años, el único límite de mandatos en la historia votado por el pueblo a pedido del interesado 2 veces. Ahora está en curso la intención de pretender que ser tirano sería un derecho humano, que la reelección perpetua es un derecho humano, y si algo ha hecho daño a las democracias en nuestra región es el continuismo, rompiendo los límites de mandatos. Como el de Hugo Banzer, del cual usted fue vicepresidente. No fui en democracia, con todo respeto. Pero él dio un golpe de Estado. En mi país, mire... ¿Usted está de acuerdo con Bolsonaro, que es militar, y con Hugo Banzer? No, yo no voto en Brasil, yo respeto a los otros, y le puedo decir que en la historia de mi país hubo una consolidación democrática con muchos actores, incluyendo Banzer y Jaime Paz y mucha gente que lo combatía, y tuvimos la capacidad de entendernos y concertarnos. Y si está bien, si usted quiere que yo explique lo que pasaba en mi país cuando tenía 9 años, con gusto. Pero en mi país supimos construir democracia con aportes de mucha gente que nos ha permitido tener mucho tiempo una de democracia apertura. Con una miseria enorme. En mi país, en su país, en con Bolivia, todo respeto, hemos avanzado. Los indios se sentaban con una aspirina a vender la aspirina el día entero. Me contó un argentino que vivía allá. Era de los más pobres. A ver, con todo respeto, está bien, con todo gusto. Mire, en mi país había pobreza, sí, pero hemos mejorado notablemente, y en Sudamérica en general. Somos una potencia gasífera, hay muchas exportaciones, se ha mejorado. Yo subo montañas en mi país, y la lucha por el desarrollo es como subir la montaña. Cuando uno avanza todavía quedan muchos desafíos, pero es notablemente mejor lo que tenemos ahora de lo que teníamos hace 30 años. Evo no tiene nada que ver con eso. ¿Perdón? Claro. Evo. Lo que tuvo es nosotros como país dejamos gasoductos con Brasil y la Argentina, dejamos reservas de gas, contratos con esos países y un régimen de impuestos muy agresivo. Le tocó la buena fortuna de la bonanza china. El señor tiene 8 veces los ingresos fiscales por los gasoductos y reservas que le dejamos, todo a lo que él se oponía. Es la suerte que tuvo, sirvió como país. Y permítame concluir con un tema que se señala y se usa mal muchas veces. Mi país fue el primero en dar derechos civiles universales a los indígenas. El hombre más grande de la historia de mi país dio voto universal, y podían entrar al mismo autobús, al mismo estadio, los aymaras y los quechuas 13 años antes que los negros en Alabama o en Mississippi. Entonces hay mucho estigma. Lo que le contaron es absolutamente falso. Tengo la inquietud, Carlos Alberto, con este manual que me parece... ¿Qué sería lo apropiado para alcanzar la presidencia? ¿Las recomendaciones de este manual o comportarse como el perfecto idiota latinoamericano? Es decir, ¿puede llegar a la presidencia de la República una persona que encarne la realidad y hable de la realidad? ¿O puede llegar a la presidencia de la República, por ejemplo, lo que está ocurriendo un López Obrador? O el propio Bolsonaro. Va a ser rico, más rico a todos los mexicanos, reduciendo todos los ingresos. Va a subsidiar los combustibles, va a hacer una serie de cosas. Bueno, y la gente, aún sabiendo que esas cosas no son tan posibles, compra esa esperanza, o compra las esperanzas extremas de Bolsonaro. Es decir, parecería ser que una persona que diga, mira, yo no me comprometo a transformar el cielo y la tierra, yo vengo aquí con ajuste, yo vengo a hacer esto, una gente que no tenga una bolsa de promesas irrealizables, ¿puede llegar a la presidencia de la República? Sí puede llegar. Puede llegar, y es muy lamentable que eso sea. Recuerdo que en la última elección del franquismo a las Cortes había un candidato que tenía un lema maravilloso porque era tan repugnante que parecía asombroso que lo tuviera. Decía: voten por mí, ¿a usted qué más le da? Es decir, era tremendo, y además salió electo porque le hizo gracia a los españoles y qué sé yo, y los votaron por el tipo. Porque realmente, ¿qué más le daba a la sociedad si todo estaba decidido por el control central del país? Este libro surge de una inquietud panameña, curiosamente. Los panameños tenían una elección hace unos cuantos años y me pidieron que participara de alguna manera y que les dijera
cómo se elegía un presidente. Entonces, pues, yo hice algunas reflexiones y las escribí. Y creé una especie de modelo para evaluar a los candidatos. Por supuesto, no sirvió para nada. ¿Por qué? Porque la gente, por lo que dices tú, Julio, vota por las promesas, vota vota, y además se dice también en el libro, se vota con el hígado y con el estómago, no con el cerebro. En contra se vota en contra. Se vota en contra. Se vota en contra. Sí. Y eso es muy triste, porque y de lo que se trata el libro es en tratar de enseñar a las personas la necesidad que tienen de votar con el cerebro, de analizar las propuestas seriamente y seguir pues a los candidatos que de alguna manera proyectan un país de futuro con cierta coherencia. Pero es verdad lo que dices tú, no, Julio, no es posible asegurar que eso va a ser así en el futuro. Lo que sabemos es que en los países en donde eso ocurre con alguna frecuencia, las cosas van mucho mejor. Y sería interesante escuchar la opinión de Montaner sobre la reelección, que ya el expresidente Quiroga habló de eso, y es un tema que trata en el libro, tanto de la reelección como de la modificación a la Constitución, y de manera destacada la República Dominicana encabeza los países que menciona que han modificado la Constitución un mayor número de veces. El presidente Quiroga va por la reelección. Pero no consecutiva. No consecutiva, pero él va... Pero no consecutiva, Julio. No estoy anunciando nada, porque enseguida aclaramos. Okay. Yo creo que la reelección es una mala idea generalmente. Creo que curiosamente el modelo mexicano es el mejor o el menos malo. 6 años, con lo cual hay un periodo suficiente de tiempo para gobernar y hacer cosas y hacer las reformas que necesita el país, y se acabó. ¿Por qué se acabó? Bueno, porque pobre de los países que necesitan a unos líderes que se reelijan para poder resolver los problemas del país, de la sociedad. Carlos. Yo creo que ese es un problema, María Elena, muy grave que tiene la sociedad dominicana y en general muchos. Todo esto empezó en Costa Rica. Sí, así es. Con Oscar Arias, que es un demócrata y sin duda, pero el hombre que invoca el derecho a ser reelegido es él, cosa que a mí me parece que es un error. Carlos Alberto, usted está muy pendiente lo de si va a presentar de nuevo como candidato. Sí, a ver, en mi país hay elecciones el próximo año y cualquier anuncio que haga lo haré allá. Yo voy a trabajar para tener en mi país democracia plena. El tema de la reelección que está en curso. Eso quiere decir que usted está en eso. Ya el lenguaje de los políticos. No, que va a trabajar por democracia plena. Un político. No es así, mire, la lucha en mi país, créame que estoy en esto hace mucho tiempo, tengo un par de medallas, he sido deportado de Cuba en marzo, declarado persona no grata por Maduro, no una vez sino 2 veces. Hay una lucha fundamental para preservar democracia, particularmente en estos 4 enclaves donde hay una receta prorroguista autoritaria. Y voy a seguir haciendo eso y voy a hacer lo que sea necesario para que mi país tenga libertad y democracia y ayudar a mis hermanos de Venezuela para que la recuperen y que en Nicaragua se revierta la situación y ojalá que algún día Carlos Alberto pueda volver a su tierra. Eso es central, pero el tema de la reelección en ese marco es el siguiente. Uno puede discutir teóricamente cuál es el mejor marco. Carlos Alberto dice el mexicano, un mandato 6 años. Ahí lo que decía Soli, tendría suficiente tiempo para aprender y empezar a dar resultados, aunque algunas veces no se ha hecho. O uno puede tener el sistema americano, 2 mandatos de 4 años, que es el de Argentina, que es el de Brasil, el de Perú es una vez 5 años, aquí también es. Bueno, en Chile es 4 años, hay reelecciones discontinuas, en Brasil hay 2 de 4 discontinuas las reelecciones, va cambiando. El tema central es más allá del mérito intrínseco de una de las reglas o de las reglas vigentes, es el principio
de que desde el poder cambiar la regla en medio de la gestión para beneficio propio y no bienestar colectivo es para mí pernicioso para la democracia. Sí. Lo que decía Sarney es la regla con la que juraste, manténla, porque si tú empiezas a cambiarla, porque es mejor para el país y es en realidad beneficio propio, eso termina siendo dañino, y el mantener esas reglas creo que es central. Y lo que decía Carlos Alberto, el sistema interamericano tiene un desafío, porque la misma convención está siendo aplicada en México, en Brasil, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, de una forma, se respeta el límite de mandatos, y en otros países, empezó en Costa Rica, en Honduras, en Nicaragua y en Bolivia, se pretende que esa convención da el derecho a violar los límites de mandatos establecidos en la Constitución, y esa es una contradicción que en mi criterio es perentorio que la Corte de San José pueda dirimir rápidamente. Oli. Sí, Carlos Alberto, la dificultad para escoger de manera racional, es decir, el voto que propone al elector, el ideal es que la gente medite la propuesta, tome decisiones a partir del interés colectivo y mirando la perspectiva de futuro. Pero estamos viendo cómo, por ejemplo, una sociedad como la alemana, la alternativa para Alemania, cada vez se convierte en un ente más decisivo en la política. Y vemos también cómo resulta difícil incluso conectarse con líderes que tienen un discurso durante su campaña y un comportamiento muy distante durante sus gestiones. Algunos, primero, aprovechan la miseria de la gente para hacerle ofertas fantásticas y irrealizables, y otros, pues, le plantean ideas que después se distancian de ellas. Es decir, cómo el elector decide y no se cansa, bueno, de qué manera yo escojo esto. Claro. Yo creo que ahí, Oli, tú has tocado un tema muy importante. ¿Qué pasa cuando hay una traición a las promesas de la campaña? Yo creo que no queda más remedio que aceptar que la persona, salvo que sea un delincuente y que se demuestre que sea un delincuente y que haya la posibilidad de un impeachment, lo que hay es que esperar y elegir mejor la próxima vez. Que la democracia permite eso. El gobierno de los Estados Unidos tiene casi 250 años de práctica democrática, y ha tenido presidentes pésimos, presidentes regulares, presidentes buenos, y lo que ha hecho es esperar al próximo mandato. Y esa es una regla clave en la democracia. Don Carlos Alberto, buscando lo que usted... Ahora no recuerdo cómo es que se llama el título, lo estaba leyendo en el iPad. Sobre la Fidel, la personalidad de Fidel. A mí me impactó. Usted lo describe de una manera magistral, pero también, es uno de sus libros, también describe a Cuba y la historia de Cuba. ¿Por qué ahora se habla solamente ahora, como si fuera un fenómeno nuevo? Lo que usted explica de lo que sucedió en Cuba, con los gobernantes cubanos, con Chivá, con Estrada Palma, es lo mismo. La corrupción, aquí también. Aquí teníamos gobiernos que endeudaron el país, gobiernos como el de Lili, como el de Baez, que endeudaron el país, que nos quebraron. O sea, no son fenómenos nuevos. ¿Por qué ahora lo presentan como si fueran fenómenos nuevos? La corrupción, la falta de cumplimiento de las promesas. ¿Por qué ahora como si fueran fenómenos nuevos? Bueno, yo creo que porque ha llegado un momento de madurez en nuestros pueblos que pueden asumir esas posiciones, y que ya no vale aquello de mi madre con razón o sin ella, sino hay que someterse a la autoridad de la ley. Y cuando un gobernante no se somete a la autoridad de la ley, queda totalmente señalado por la sociedad, y eso me parece que es importante. Y tiene que ver también con lo que explicaba don Tuto, con la cuestión de la comunicación, de la información. Claro. O sea que eso le da pie a que la información viaje y que no haya tantas cosas escondidas. Así mismo es. Está cerrado, presidente Quiroga,
está cerrado el tema de la salida al mar de Bolivia, ya Ay, con sí. con esta decisión de la Corte Internacional que le dio razón a Chile. A ver, primero un comentario rápido de lo que decía. La corrupción Sí. siempre ha existido y es verdad que la diferencia ¿cuál es ahora? Que hay muchas más cámaras y espejos reflejando. Yo a mi señora le podría hacer creer que soy Brad Pitt y si no tiene cámaras y espejos, de repente me creo un tiempo. Pero hoy día, por este mundo interconectado, escenas que antes no se veía, del diputado abusivo que increpa al policía en la calle y alguien saca el video y lo sube y dicen que diputado abusivo, o la casa del ladrón o no sé qué, o los abusos, hoy se documentan de una forma que antes por la falta de interconexión no era posible, lo cual crea más frustración e indignación de la El gente. gobierno de Fujimori entregando el dinero. Claro, que eso era, si recuerda, era el mismo Montesinos que se filmaba y se filtró. Sí. Hoy día, lo que Montesinos tenía, que es filmar a medio mundo, hoy todos los ciudadanos Sí. en la calle podemos filmar cualquier abuso y genera enorme indignación. Sobre lo de Bolivia, Julio, mira, el tema del mar en Bolivia es central. Nacimos con acceso al Océano Pacífico. En el siglo XIX era anecdótico, era materia de libros de Julio Verne. Si ustedes recuerdan, uno de los libros no tan célebres de Julio Verne era Capitán de 15 años, que Dick Sands encalla en el Pacífico, en la parte occidental de Sudamérica, y dicen, ¿es Chile o Perú? No, es Bolivia. Julio Verne sabía que nacimos con mar, pero era anecdótico. En el siglo XXI el Pacífico es el océano del desarrollo, los grandes mercados asiáticos están allende, y es importante para mi país. Y yo te diría que en el tema de lo de la Haya, había un argumento donde existe un tema pendiente con Chile, ha sido materia de negociaciones durante un siglo, no se ha logrado concretar, o jurídicamente la Corte ha determinado que Chile no está obligado, aunque reconoce que hay un tema pendiente y exhorta al diálogo. Yo te puedo decir que con Chile estamos unidos por la geografía, separados por la historia, y condenados a entendernos e integrarnos más temprano que tarde, solucionando esta diferencia histórica y construyendo futuro. No hay dos economías más complementarias que Bolivia y Chile. Tenemos gas y energía, a ellos les falta, tenemos polos mineros integrados. Mira, en esta mesa de acá yo veo iPads, celulares, debe haber unas 20 baterías de litio, más de 80% del litio del planeta está en un triángulo entre el sur de Bolivia, el norte de Chile y de Argentina. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Vender el litio a los chinos para que ellos nos devuelvan las baterías, los autos, los aviones? ¿O vamos a ser capaces de generar integración y desarrollo que requiere solucionar esta diferencia, reconociendo y respetando que la Corte ha determinado que no es obligatorio jurídicamente para Chile, pero que es necesario si queremos construir un futuro de integración? Señor Montaner, ¿cuánto incide actualmente para ser elegido el que los candidatos fijen posición ante temas como el aborto, por ejemplo, tomando en cuenta los votos de feministas, activistas por los derechos de la mujer y la mujer en general, y también los votos de las iglesias, católicas y no católicas? Yo creo que depende del país y depende de la sociedad y de la influencia moral que tenga la iglesia dentro de cada país y dentro de cada sociedad. A mi juicio son pequeños grupos que tienen una gran capacidad de llegar a los medios de comunicación. Pero si me preguntaran a mí, yo diría que la mayor parte de la gente es pro-choice, es decir, la mayor parte de la gente estaría de acuerdo en que las mujeres tienen el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, porque lo que sí ha entrado en el derecho universal de una manera tremenda en las últimas décadas es el derecho sobre el propio cuerpo, que incluye el derecho a no tener un hijo que no se quiere, el derecho a utilizar drogas si una persona quiere ser tan cretino de utilizar la cocaína, pues el Estado no tiene por qué impedirlo. Si una persona tiene el derecho, o si una persona quiere no seguir viviendo porque se siente muy mal, porque está muy deprimido, porque tiene derecho a la eutanasia, tiene derecho al suicidio, incluso tiene el derecho al suicidio asistido. Sí.
Yo creo que eso ha entrado muy fuertemente y mi impresión es que la mayor parte de la gente piensa que eso es así. Pero va a depender de nuevo del peso que tenga en la sociedad la iglesia correspondiente. Bueno, pues muchas gracias a Carlos Alberto Montaner, muchas gracias al expresidente Quiroga, Tuto Quiroga de Bolivia. Vamos a reiterar... Y próximo candidato, aunque él no lo diga. Bueno, ya él está cuadrado para eso. Parece que sí. La experiencia nos dice que él está en eso. Sí, cuando señor. los políticos están haciendo consultas. Sí. Nosotros conocemos algo del manual también. Entonces le recordamos una preguntita que hace Montaner en el libro. ¿Para qué quiere ser presidente? ¿Cuál es la intención? Pero nada, ya él tendrá tiempo para presentarlo. Digo, ser presidente nuevamente. Que por cierto, a propósito del libro, se nos pega aquí un ramplimazo en el libro de Montaner. ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, en República Dominicana, dice Montaner aquí que ha tenido 38 reformas constitucionales, sí. Y que Estados Unidos nada más ha tenido una, una sola, en la de Estados Unidos, una sola, son enmiendas. Estados Unidos una sola constitución, nosotros hemos tenido 38. Y otro aspecto que hemos cuestionado, tanto Oli como yo hemos insistido mucho en eso a lo largo del tiempo, que está planteado aquí, es que aspiraciones económicas se consagran como derechos constitucionales, sí, sin tener un peso para ponerle en ejecución. Claro. Por ejemplo, el derecho a la vivienda, pues eso se consagra como un derecho constitucional. No hay un centavo para ponerlo en ejecución, pero es un derecho, es un derecho constitucional cuando son simplemente aspiraciones económicas. ¿No puede agregar algo de esto aquí finalmente? No, yo creo que eso es muy importante. Tú tienes que decir algo sobre eso, porque tú, quien ha tenido en este grupo la posibilidad de gobernar ha sido tú. No, yo primero, gracias por la oportunidad de estar acá. Les deseo siempre lo mejor a República Dominicana, que avancen hacia adelante. Dos anotaciones finales. Carlos Alberto comentaba sobre la fuerza y el impacto de los movimientos cristiano-evangélicos en una región que ha sido tradicionalmente católica, y creo que es digno de análisis, y yo quiero empezar a averiguar cómo es posible que en el mismo año, con meses de diferencia, en dos países gigantescos como México y Brasil, hubiésemos visto una influencia decisiva de movimientos cristianos, en México con López Obrador, y en Brasil con Bolsonaro, que creo que no se parecen en mucho, pero muestra que la agenda valórica tiene un grado de pragmatismo. Y en Estados Unidos, con Trump también. Exactamente, sí, con Trump, mientras existan los jueces, eso muestra que algo está pasando y es digno de estudio. Sobre la Constitución, mira, está claro de que en América Latina a veces tenemos la tendencia de no entender que es la regla de convivencia de largo plazo y estructural, como Estados Unidos, que ha tenido una con enmiendas, o los ingleses que no la tienen, y nosotros muchas veces volvemos las constituciones una suerte de carta a Papá Noel. ¿Qué queremos para Navidad? Salud, educación, vivienda, bienestar. Todo eso está consagrado como derecho, no hay un centavo para ser pelotero en las grandes ligas. Todo lo que uno quiere lo pone en la Constitución, esperando que se materialice. Bueno, muchas gracias. Vamos a reiterar entonces la puesta en circulación del libro. Vamos a saludar a Homero González y a Hansel Román, que son del Centro de Análisis de Políticas Públicas. Homero, dirigente del Partido Reformista. Sí, la entidad, pero en este caso están como del Centro de Análisis de Políticas Públicas, que es la entidad que está promoviendo esta actividad y la puesta en circulación del libro de Montaner. Nosotros vamos a regalar un poco más adelante 3 libros. ¿A los oyentes? Sí. Vamos a repetir el dato específico. ¿Dónde va a ser, Hansel? Ven, para acá. Aquí de este lado nos dice el lugar de la actividad. Sí, desde luego. Vamos a estar hoy a las 7 de la noche en el Hotel Embajador poniendo en circulación el libro, como bien citan, Manual para Electores y Elegidos. Ahí va a estar participando desde luego también el presidente Quiroga, el gobernador Fortuño, invitados de 27 países, y contando con este gran Dream Team de la radio, como lo es el equipo del Sol de la Mañana, que lo estoy comprometiendo aquí frente a la audiencia para que lo reclamen mañana. Lleva el libro suficiente, porque aspirante aquí hay suficiente. Y aquí están las claves. Recordando, hoy a las 7 de la noche en el Hotel Embajador los esperamos con los brazos abiertos. Bueno, pues reiterar las gracias tanto a Montaner como a don Tuto Quiroga. Cambio y fuera.